y chicas, los saluda el profesor Héctor Silmar Herrera Martínez, mejor conocido en YouTube como el profe Silmar. El día de hoy, en este nuevo año 2022, al que les deseo a todos ustedes un muy feliz año, un año muy próspero, lleno de cultura, lleno de estudio, pero sobre todo lleno de felicidad humana. El día de hoy traigo para ustedes un tema referente a la asignatura de historia, que se titula Primeras civilizaciones agrícolas, parte 1. Es importante mencionar que es parte 1 porque en este periodo de historia del sexto grado de primaria se analizan las primeras civilizaciones y son varias. Son varias sobre todo en los continentes más antiguos de la humanidad, que es donde se inició todo. Como bien sabemos, es donde todo comenzó. Para ello, recuerden ustedes que en historia siempre en lugar de empezar con un concepto breve del tema, iniciamos analizando la famosa línea del tiempo. Si ustedes recuerdan, en nuestro tema de historia de sexto grado, vimos anteriormente cómo el hombre en el año 10.000 antes de Cristo, aquí vemos la línea del tiempo, el año 0 que indica el nacimiento de Jesucristo, que recuerden que nos sirve como un parámetro para ver la nueva era y la época antigua, la época anterior. Bueno, pues vimos anteriormente, en algún video por ahí que también tenemos en el canal, vimos cómo el hombre pasó, los primeros pobladores de este planeta pasaron de ser nómadas a sedentarios. Y si recordamos muy bien, fue gracias al descubrimiento de la agricultura. Pues bien, podemos ver acá algunos otros conceptos que aparecen como por ejemplo la invención de la escritura, pero el día de hoy colocamos en color rojo, en el año 4000 antes de Cristo aproximadamente, a dos civilizaciones que son consideradas las primeras, de las primeras civilizaciones que se crearon después del hombre pasar de ser nómada a sedentario, y que son Mesopotamia y Egipto, las cuales trabajaremos el día de hoy. Pues bien, chicos, les he de mencionar y recordarles un poquito que cuando los primeros pobladores empezaron a vivir de manera sedentaria, empezaron a determinar áreas de vida, áreas de trabajo, sobre todo, como bien sabemos, gracias a la agricultura. Entonces esa fue su primera actividad económica, la agricultura como tal. Empezaron a delimitar, empezaron a adueñarse de los terrenos y a decir, bueno, esto es nuestro. Empezaron como siempre en familias que se fueron haciendo más numerosas, y con el paso de los años, de los miles de años, también fueron recibiendo más gente que llegaba de otras familias que venían siendo todavía nómadas y que al descubrir ese concepto de sedentario también se integraban. No siempre era una integración pacífica, sobre todo el hombre pues siempre ha sido muy cuidadoso de sus cosas y decía, bueno, no quiero darle oportunidad a nadie que tenga mis cosas, pero en base inclusive a actos bélicos, a conquistas, a peleas, fueron determinando y quedándose en ciertos lugares ya diferentes familias combinadas. Surgiendo eso, es entonces como ya empieza a haber la necesidad de formar las primeras civilizaciones, porque las primeras eran las grandes familias, pero pertenecían a la misma familia, en donde a veces el abuelo, el patriarca, él era el que mandaba, ¿no? Pero cuando ya varias familias empiezan a interactuar, tal vez por la fuerza bélica, por la fuerza de las armas, empiezan a haber esclavos, empieza a haber diferencias, ya lo que hoy conocemos determinadamente como clases sociales. Entonces es donde ya se empieza a ver la necesidad de hacer las primeras civilizaciones, donde ya las grandes poblaciones ya tienen diferentes tipos de personas y van en crecimiento mayor. Como decíamos, las que vamos a analizar el día de hoy serán las dos primeras, que es Mesopotamia y Egipto. Y les manejamos como agrícolas porque recuerden que esa fue la actividad que generó el que se crearan esas primeras civilizaciones. Vamos a empezar hablando de Mesopotamia. Mesopotamia actualmente ya no existe como tal, porque a diferencia de Egipto, que vamos a ver más adelante, todavía existe. Claro que con un sistema de gobierno y una forma de vida muy distinta que el antiguo Egipto, pero como lugar, como geográficamente hablando, todavía está ubicado en el mismo lugar. Mesopotamia no, Mesopotamia prácticamente como cultura ya desapareció, se fue dispersando a nivel mundial todo lo que nos aportaron, y hoy está el terreno donde antes fue Mesopotamia, hoy es Irak. Irak en una parte medular de Asia, que está pues muy bien ubicado. De alguna manera Mesopotamia
fue de las primeras civilizaciones, como decimos, si no es que la primera. No podemos asegurar ambas cosas porque a veces los datos no son tan exactos, aunque ya existía la escritura como tal. Algunas veces las interpretaciones de escrituras antiguas no nos permiten ser tampoco tan exactos o para asegurar quién fue primero, quién fue después. Se dice que Mesopotamia fue la primera, pero estuvo muy cerca en cuanto con Egipto. Bueno, podemos hablar entonces que Mesopotamia está actualmente en lo que el país que es Irak. Irak y también parte de Siria, aunque era nada más limítrofe, es simplemente Irak. Decíamos, está en el continente asiático. Y fíjense que hay algo muy curioso de todas las civilizaciones que vamos a analizar en estas partes, en este tema. Todas buscaban, al ser la agricultura su base de vida, todas fueron buscando lugares donde hubiese agua suficiente. Recuerden, en algún principio a lo mejor alguien, una familia que empezó a hacer su territorio, pues con un pequeño río, con eso satisfacía sus necesidades. Pero cuando fueron habiendo más, entonces tuvieron que caminar un poco más y descubrir, y buscar y descubrir dónde estaban los afluentes más fuertes, los ríos más grandes. Porque esos iban a dar mayor solvencia económica, que era la economía, la agricultura, era lo que los iba a mover, los iba a hacer vivir. Entonces, en el caso de Mesopotamia, que inclusive se dice que su nombre quiere decir entre dos ríos, pues así fue su realidad. Descubrió a los famosos ríos Tigris y Éufrates, dos enormes ríos, causales de ríos, donde justamente quedaba en el centro Mesopotamia. Ahí fueron ellos a vivir, ahí decidieron fundar Mesopotamia. ¿Por qué? Porque el agua no les iba a faltar y eso les iba a dar un sustento económico y de vida en base a la agricultura. Algunas de las grandes ciudades que en aquel tiempo se crearon, que posiblemente hoy existan pero ya con otros nombres, fueron Huashucani, Nínive, Azur, Sipar, Ur y Uruk. Estas son las grandes ciudades que en ese momento se fundaron. Démonos cuenta, civilización. No era una ciudad, era una civilización, era un grupo de ciudades. Tal vez una comparación como los países ahora o quizás más grande, porque se dice que Mesopotamia al parecer también abarcaba no solo Irak, también a Siria. Entonces eran más grandes, eran regiones enormes. Y bien, Mesopotamia, como bien decimos, se inició y como todo grupo humano bastante extenso, necesitaba organización. Y la organización de una civilización siempre se deriva de la inteligencia de algunas personas que buscan sacar el provecho de otras, de las mayorías, en base a dominio, lo que le conocemos como liderazgo. Un líder. En aquel tiempo, hablando de Mesopotamia, su líder, hablando del gobierno, su líder era conocido como el Patesi. Un Patesi. Era una especie de sacerdote, que era el guía, era quien manejaba las cosas en Mesopotamia. Es curioso, pero ese Patesi, aunque no hay muchos datos, no se hablaba, a diferencia de lo que vamos a ver más adelante en Egipto, era más que nada una especie de guía espiritual. Una persona que los guiaba de cierta forma, pero no con intereses muy personales. Se dice que para que llegara a sus formas de gobierno de Mesopotamia, pues tuvo muchas invasiones. Aquí están enumeradas de manera cronológica. ¿Por qué invasiones? Como les decía, ya había un grupo viviendo, una civilización viviendo y venía otro y quería entrar. Y si era más fuerte hablando en términos bélicos, pues lo dominaban, ¿no? Y entonces había que adaptarse a las nuevas formas que traía cada grupo. El orden cronológico de cómo fue cambiando el gobierno de Mesopotamia fue este. Primero recibieron a los sumerios, digamos que fueron los primeros fundadores de Mesopotamia. Después a los acadios. Luego a los babilónicos. Después a los asirios y por último a los neobabilónicos. Todo este proceso de muchos miles de años fue haciendo que la civilización mesopotámica pues sufriera cambios. No tan tajantes, adecuaciones mejor dicho, porque los gobiernos ya estaban acomodados. De ahí que se hable que el Patesi era como su gobernante mayor, un gobernante más de tipo espiritual sacerdotal. Y bien, vamos a hablar, una vez que hablamos de cómo fue su gobierno, cómo se fue formando el gobierno de Mesopotamia, hablaremos ahora de la sociedad, de los grupos de personas que vivieron en esa época en Mesopotamia. ¿En qué época? Pues aquí, en el año 4000 antes de Cristo, fue la primera civilización.
Se dice que por ser una de las primeras civilizaciones y al tener un líder espiritual, lo único que hacía la diferencia en la sociedad mesopotámica era la cuestión económica. Las posibilidades de tener más lugares para sembrar y obviamente mejores cosechas de una familia con otra. No existía como tal la clase alta, la clase baja, simplemente era él tiene más, tiene menos, pero convivimos. Y así de sencillo. Como les decía, basado en la agricultura, quien tuviera más tierras, quien sembrara más o tuviera una familia más numerosa, podía tener mejores riquezas, pero eso no lo hacían más que a los demás. En cuanto a su sociedad, la administraban en dos formas: el sector público y el sector privado. El sector público era basado en el templo y el palacio. Cuando me menciono el templo y el palacio, hago referencia a... era donde el patesi vivía, es decir, donde su máxima autoridad estaba viviendo, en el templo, en el palacio. Ahí tenía ciertas personas que le ayudaban, que le contribuían, como los escribas. Muy importante estos escribas a lo largo de toda la historia que estamos viendo, porque gracias a ellos conocemos esta situación. Los sacerdotes y los administrativos. Ellos, como parte del sector público, vivían del trabajo de las personas. Algunas personas trabajaban y a cambio de ese trabajo, de la agricultura que hacían en los campos, el patesi les daba cierta dotación, donde inclusive dicen que tomaba en cuenta la edad, el sexo de la persona que trabajó, para darle lo que según él le correspondía. Y luego el sector privado, es decir, que habían también algunas familias numerosas que decían: yo quiero trabajar por mi parte, ya no solo para el patesi. Claro, dándole una contribución, un tributo al patesi. Y fue así como entonces se determinaron como una especie de tres rubros, no tanto como clases sociales, tres rubros de personas. Los considerados hombres, así le llamaban, que eran los jefes de familias numerosas, que consideraban tener suficientes miembros familiares para hacer un trabajo, dar un tributo al sector público y poder vivir de las tierras que tuvieran. Inclusive se llamaba ya tierras comunales, es decir, entre varios grupos de familias. Después venían los mezquinos, aquellas personas que podían trabajar, y ojo, los mezquinos eran aquellos hombres o mujeres que podían trabajar el campo, pero al servicio del patesi, al servicio público. A eso recibían su comida y contribuían al servicio público. Pero no podían tener la capacidad de tomar tierras comunales para trabajar porque no tenían suficientes familias. Y por último, los esclavos o siervos, inclusive así los clasificaron los mesopotámicos, no solo como esclavos o siervos. Eran, digamos, como que los más desprotegidos, que trabajaban solo para comer, para vivir en algunos lugares donde les permitían vivir y sobrevivir así, mejor dicho, sobrevivir así. Esto era el gobierno, el gobierno y la sociedad mesopotámica. Fueron, digamos, al ser la primera civilización, obviamente que a lo mejor tuvo muchos problemas, pero sin embargo se organizó de una manera en la que pudo controlarse durante miles de años su existencia. Por último, vamos a hablar ahorita de Mesopotamia, algo que es parte de la historia, que nos conviene a todos, es conocer por qué estudiamos a ellos. Pues por las aportaciones que nos dan. Son primeras civilizaciones que estuvieron hace 4000 años antes de Cristo. Lo que podíamos sumar con los 2000 que tenemos ahorita, 2022, que son hace más de 6000 años de nuestra existencia, y nos dejaron aportaciones que todavía nos sirven y nos sirven muchísimo. Entre ellas, las aportaciones principales de los mesopotámicos, que se pueden confirmar porque en ocasiones hay algunas que se tiene dudas de quién las creó y quién las aportó a la humanidad, están las siguientes. La escritura. Pero en este caso, la escritura que aportaron los mesopotámicos es la famosa escritura cuneiforme, de las primeras escrituras. Se llama cuneiforme porque se utilizaban piedras para escribir. Y labrar con un cincelito en forma de cuña, por eso se llama cuneiforme, con una punta, ir labrando los jeroglíficos, las palabras que en aquellos tiempos ellos crearon para escribir. Sobre todo lo usaban mucho para llevar sus cuentas, sus anotaciones agrícolas, de toda la siembra, toda la cosecha. Esto es más o menos cuando recordamos, y hablando con ustedes chavos, es como cuando vemos a los famosos picapiedra que escribían sus cartas así con un marrito y todo. Pues esa es la escritura cuneiforme, de las primeras, quizás la primera establecida. Otra cosa que nos aportaron al mundo y que nos sigue sirviendo actualmente
es un sistema numérico sexagesimal. Aunque sabemos que el nuestro es decimal, el que usamos ahorita, el sexagesimal está vigente, sobre todo en el factor tiempo. Sexagesimal, base 60. Recuerden ustedes, gracias a ellos conocemos el minuto con 60 segundos. Es en esto donde se manejó más esto. Es el sistema numérico sexagesimal basado en el tiempo. La hora, los segundos, sabemos que una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos, pues de ahí viene, desde ahí viene. Ellos crearon, digamos que crearon una forma de conocer el tiempo, de encerrar el tiempo, lo que ahora usamos todavía. Otra invención súper importante que aportó Mesopotamia fue la invención de la rueda. ¿Por qué tan importante? Pues porque hasta nuestros días la rueda sigue siendo muy funcional en todos los sentidos. Desde la maquinaria, los autos y todo, es fundamental comprender la rueda como tal. ¿Y qué decir si nos vamos a términos matemáticos de la circunferencia? Pero ya es otra cosa. Y también a ellos se les atribuye, aunque hay una pequeña disputa entre ellos, de el arado. El arado como tal, el que se usaba, ahora actualmente se usa tractores, pero antes se usaba el arado, una especie de metal, para darle vuelta a la tierra. Pues eso nos los aportaron desde hace más de 6.000 años la cultura mesopotámica. Esta cultura, como les repito, ya solo quedó en el nombre de la historia, porque es Irak actualmente, ya totalmente una forma de gobierno muy distinta, una forma de vida totalmente distinta a los primeros. Es importante conocer sobre todo de estas culturas por esto, por las aportaciones que todavía usamos. ¿Cuántos de ustedes no se trasladan en un auto, en una bicicleta, y no se han puesto a pensar quizás que gracias a esa rueda fue inventada, ese concepto de la rueda fue inventado por los mesopotámicos y que gracias a ellos los tenemos? O cuando vemos la hora, digamos, ¿qué horas son? Ah, mira, así con tantos minutos, pues los minutos ellos los crearon con este sistema numérico sexagesimal. La escritura cuneiforme, quizás no tanto, pero fue un precedente para las escrituras que hoy utilizamos. Por eso es importante. El arado aún, y sobre todo algo que se me estaba pasando, la moneda. Ellos crearon la moneda. La moneda como tal, físicamente hablando, así redonda. Hay por ahí unas imágenes donde se ve como colocaban ya algunas imágenes de sus, sobre todo de sus patesis, los colocaban ahí, ya estaba su moneda, no tal vez como ahorita tan perfeccionada, pero ya una forma redonda. Ellos crearon la moneda y a la vez le dieron un valor también. Importantísimo. Esta es la primera parte, lo que estamos analizando de este tema, lo que es Mesopotamia. Ahora vamos a analizar, chicos y chicas, a Egipto. Otra cultura milenaria que se dice vivió aproximadamente entre el año 4000 a.C. y 3500. Pero no queremos tampoco demeritar ni a Mesopotamia ni a Egipto porque ambos son del mismo periodo, son de las primeras. Egipto en este caso se ubica en África. Si recordamos, chicos, África fue el primer continente en ser poblado. Por lógica, muchos no avanzaron mucho y ahí se quedaron y formaron las primeras civilizaciones. Egipto es una de las primeras, está ubicado en África y al igual que los mesopotámicos y los demás que veremos más adelante en otras partes de este tema, también buscaron ríos, afluentes de ríos con la importancia y la necesidad de la agricultura, porque recuerde que la agricultura fue el parteaguas de la humanidad, fue quien generó que dejáramos de ser nómadas y nos volviéramos sedentarios. Pues bien, en el caso de Egipto, encontró en el río Nilo el lugar ideal y perfecto para satisfacer sus necesidades agrícolas. El río Nilo es uno de los ríos más grandes del mundo y por tanto pues fue para ellos básico. El río Nilo. Algunas de las ciudades de aquellos tiempos que posiblemente ya no estén como tal, tengan otro nombre, porque Egipto sí, a diferencia de Mesopotamia, Egipto sí existe como tal todavía, tiene vestigios de esos tiempos, pero obviamente con una organización mucho más avanzada como la que hoy vivimos nosotros. Algunas ciudades de aquellos tiempos del antiguo Egipto son Memphis, Asuán, Elaún, Aguara y hay muchas más. El Cairo también se dice por ahí, aunque el Cairo, al parecer, el nombre lo recibió después, por eso no se menciona como las primeras ciudades grandes de Egipto, del antiguo Egipto. Algo importante de manejar estas dos civilizaciones, Mesopotamia y Egipto,
va a ser la gran diferencia en el tipo de gobierno y sociedad por lo mismo. Porque aquí sí fue muy tajante en el caso de los egipcios. Como yo les dije hace un rato, cuando hay un grupo de personas enorme, amplio, siempre tiene que haber un líder. Un líder tal vez nato, que lo trae de capacidad de poder dominar a las personas, y otros que conforme las necesidades se les va ocurriendo ideas y van logrando avanzar en ese liderazgo. En este caso es curioso hablar de Egipto porque los egipcios basaron su sistema de gobierno de manera piramidal, así como su nombre lo dice, piramidal. En la cúspide, en la punta estaba el faraón. El faraón, a diferencia del patesi, el faraón sí era una persona con ansias y con mucha sed de poder. Los faraones, para llegar a ser faraones, obviamente tuvo que haber sido un líder que encontró la manera de cómo engatusar a todas esas personas y hacerlas a su gusto. Se le conoce al faraón, se le conocía en el nivel, estamos hablando de un gobierno, pero vean, nivel de deidad. La deidad es un nivel, en términos de ustedes, chicos y chicas, nivel Dios. Él se creía un Dios vivo. El faraón era un Dios vivo. Por ahí se dice incluso que no había gente, muchas personas no tenían el privilegio de conocer al faraón como tal. Él salía cubierto, tenía que llevar unas mantas así transparentes para que no lo vieran. Él se creaba ciertas cosas. Por eso vemos que los egipcios en algunas imágenes que vemos de los faraones ya usaban las famosas argollas, los piercing, algunas cosas que los distinguieran de otros. Buscaban la manera de verse diferentes a cualquier ser humano para que ese ser humano pensase que era que era un Dios vivo, que no era como él, que él era una deidad, que él era mucho más elevado que él. Ese era el nivel que tenía un faraón. Hacía y disfrutaba de lo que él quisiera. Esa era la forma de gobierno que tenía Egipto y por tanto era una forma de gobierno bastante dura para la sociedad en general. Únicamente el que la disfrutaba plenamente era el faraón y obviamente su descendencia, su familia. Después del faraón venían más abajo los funcionarios, los gobernadores y los militares. Y muchos de estos funcionarios y gobernadores eran parientes del faraón. Tal vez no cercanos, pero les daba la oportunidad de ser funcionarios, gobernadores y los últimos que eran los militares. Este orden de gobierno, ya lo vamos a ver más adelante, generaba un tipo de sociedad. Como todo gobierno genera un tipo de sociedad. Aquí podemos encontrar que la sociedad que predominó en Egipto, en aquel antiguo Egipto, fue la siguiente. Como les decía yo, era piramidal. Hasta arriba, en la cúspide, en la punta de la pirámide, el faraón. Y su dinastía, sus hijos, sus nietos, ellos seguirían siendo los faraones cuando él faltara. Faraones, como yo les decía, y ustedes van a poder corroborar en cualquier parte de la historia, inclusive en muchas películas comerciales y no comerciales, cuando la vida del faraón era demasiado egocéntrica, era un gusto, lo que él quisiera tenían que conseguírselo, y bueno, era una vida realmente, digamos, como él se consideraba un dios vivo, pues era una vida en la que simple y sencillamente lo que a él se le ocurriera tenía que suceder, porque él así lo quería. Después del faraón, como bien dicen, estaban los sacerdotes y nobles. Esto ya es de hablar de la sociedad como tal, cómo vivían. Sacerdotes y nobles vivían en el mismo templo, en el mismo palacio del faraón, al servicio de él. Obviamente vivían mejor que la sociedad que estaba más afuera, ¿no? Más abajo. En estos mismos sacerdotes y nobles había parte de su familia, pero aquella familia lejana a la que, bueno, le voy a dar oportunidad. Ojo, vuelvo a repetir, el faraón ya buscaba formas, por eso buscaba que fuera su familia la misma que estuviera alrededor, de cómo seguir manteniéndose así. Cómo crearse historias, cómo crearse leyendas divinas de él para que la gente siguiera creyendo en eso. Muchas veces entra en juego, aunque aquí no lo anoté, entra mucho en juego la religión en las cuestiones de dominios de las civilizaciones. Las religiones en ocasiones hacen que las personas piensen y crean que están haciendo lo correcto o lo incorrecto según sea la conveniencia de quien la creó. Pero ese es un tema que veremos más adelante. Después vemos que están los escribas. Al igual que acá, los escribas son una parte fundamental de estas culturas. Y porque gracias a ellos conocemos de estas dos culturas. Si no, no las conoceríamos. Ellos son los que dejaron
el escrito. Dejaron escritura, ellos escribían todo lo que sucedía. Y podemos saber que por eso un faraón era egocéntrico, que era de ciertos gustos. Por ahí se habla de una hija de un faraón que después tuvo el cargo. Ustedes han de haber escuchado mucho hablar de ella, de Cleopatra, que le gustaba bañarse todas las mañanas con leche de burra. Imagínense, y no se bañaba ahora sí que en una regadera, se bañaba en una tina, en una especie de alberca donde se bañaba ella, y diariamente había que estarle cambiando esa leche de burra para que ella viviera eternamente joven. Así pensaba Cleopatra. Y todos sus sirvientes hacían lo que ella quería. Pues bien, vamos a continuar. Estaban los escribas, que como les vuelvo a repetir, son parte fundamental cultural de todas las civilizaciones. Luego venían los comerciantes y artesanos. A diferencia de Mesopotamia, que era enteramente agrícola, aquí ya había comerciantes. Egipto era tan grande y tan amplio que usaba el caudal de algunos ríos para poder irse a comerciar. Ya más adelante, en otro tema, en otra parte de este tema, veremos a los fenicios, con quienes hicieron muchos intercambios. Y los artesanos, que hacían pues muchas cosas, muebles y formas para vivir. Después, en una parte ya casi de las más bajas de la pirámide, venían los campesinos. Vean cómo los que empezaron las civilizaciones fueron los campesinos. Pero en el caso del faraón, miren acá, nótese muy bien. El nivel campesino acá y el campesino acá estaba en un lugar idóneo. Aquí valoraron mucho la agricultura. Aquí también. Pero acá se vio el dominio del faraón incluso sobre los campesinos, que fueron los que generaron la civilización al final, pero quedaron casi al último. Los campesinos viviendo en condiciones pues deplorables. Todo lo que sembraban era para el faraón. Y por último, los esclavos. Los egipcios abusaban mucho, y al igual que todas las civilizaciones, que quien llegaban lo dominaban y quedaba de esclavo. Viviendo en condiciones, ustedes bien saben cuáles son las condiciones de un esclavo, pues infrahumanas, ¿no? Fuera de lo normal, no importaba su vida, simplemente habían muchos y incluso se comerciaba con ellos. Porque sí, los comerciantes, a veces habían comerciantes de esclavos, donde cambiaban animales por esclavos inclusive. Pues esta era la forma de sociedad de los egipcios, un tanto distinta a la mesopotámica porque en esta ya se veían intereses personales. Pero bien, esta cultura, aún con sus diferencias de organización con la mesopotámica, es muy importante porque también nos aportó, a nosotros nos ha aportado algo. Y acá tenemos sus aportaciones principales. Quiero ser claro en este sentido. Hay algunas aportaciones que inclusive hay otras civilizaciones que se lo atribuyen, pero que, como les decía, al ser muchos años pasados, sí se pueden ir delimitando quiénes aportaron para ello. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de los egipcios, nos aportaron la escritura pictográfica, que a diferencia de la escritura cuneiforme, que como les dije, era con una roca, de los mesopotámicos, aquí era en base a imágenes, a murales, a pintar la historia, a decir algo en base a dibujos. Esta era la escritura pictográfica, las gráficas, lo que decimos gráficas. Demuéstramelo gráficamente, pues con un dibujo. Pues así lo hacían ellos. Podemos ver, cuando ustedes quieran investigar algo de Egipto, van a ver que hay muchísimas imágenes que son de donde los estudiosos han podido entender la forma de vida de los egipcios. El papiro, mejor dicho y traducido en nuestros tiempos, el papel. La hoja de papiro es una especie de hojas muy grandes que se daban ahí a la orilla del río Nilo. Ellos pudieron crear el papel desde aquellos tiempos, porque ellos no utilizaban la roca para escribir, utilizaron el papiro, papel. Incluso se dice que la tinta, de algunas tintas vegetales, ellos también las utilizaron, aunque sabemos que hay otra cultura a la que se le atribuye la creación de esa tinta. Bueno, también nos aportaron un calendario de 360 días. Aquí ustedes van a decir, bueno, pero era de 360 días, no es como el de nosotros, de 365 días, con 6 horas, no. Puede, si nos damos cuenta, debemos darnos cuenta de qué tiempo es, 4000 antes de Cristo, y ellos ya tenían un calendario para la agricultura, básicamente. Y era infalible. Un calendario que hablaba de su astronomía, de su capacidad de coordinar los astros y los elementos de la naturaleza para entenderlo. Muy aproximado al nuestro. Otra aportación
aportación que tienen de los egipcios que tenemos es la arquitectura y las matemáticas. Sabemos que nos han aportado mucho en cuestiones matemáticas. Y en arquitectura, ¿qué podemos decir? Hablar de esas grandes pirámides egipcias, hechas en aquellos tiempos, en base y análisis matemáticos, como hoy estudiamos las matemáticas, sabemos que no era fácil, menos para aquellos tiempos, es una aportación que ellos nos dejaron. También se dice que fueron capaces de que en base a la herbolaria crearon analgésicos para los dolores, para eliminar dolores. Analgésicos que siguen siendo todavía un precepto para hacerlos de ahora que tenemos. Y otra aportación importante es la irrigación en la agricultura. ¿Qué es la irrigación? Pues los sistemas de canales de riego. Hoy para nosotros es fácil ver una siembra y decir, tiene sus canales. Pues ellos lo inventaron ¿desde cuándo? Desde hace más de 6,000 años. Tomando en cuenta los 4,000 de antes de Cristo y los 2,000 de nosotros, hace más de 6,000 años. Todo esto lo aportaron los egipcios. Pues chicos, como pudieron ver el día de hoy, hablamos de Mesopotamia y Egipto, dos culturas que vivieron casi al mismo tiempo en diferentes lugares, pero con diferente forma de gobierno, que a su vez generaron diferentes formas de sociedad de vida, y por qué no decir, con grandes aportaciones ambas para toda la humanidad. Espero les haya gustado el video, chicos y chicas. Es nuestro primer video de este año 2022 para nuestro tema de las primeras civilizaciones agrícolas en la primera parte. Estoy seguro, estoy convencido de ello, que formará parte de su acervo cultural. Hasta luego, chicos y chicas, y cuídense mucho.